acuerdo. Pues, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Como veo muchísimas caras nuevas, os comento lo que le comento a la gente siempre que empezamos la charla. Bueno, gracias a la Cruz del Sur por dejarnos el espacio y un poco el trato que tenemos con el bar es que ellos nos dejan un espacio para hablar de ciencia y nosotros le traemos a gente que consuma, ¿no? Entonces, pues eso, si podéis, pues tomaros algo así fresquito para pasar el rato y si queréis tomar algo más desde que empiece la charla, no habrá servicio a mesa, entonces tenéis que levantaros y pedirlo en la barra, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Muchas gracias a Carlos y Mariana por ayudar en la participación y muchas gracias a Alex, por supuesto. Me ha pasado la biografía esta mañana, entonces no me ha dado tiempo a aprendérmela. Lo siento, pero bueno, creo que muchos lo conocéis ya, pero vamos a repasar, claro, vamos a repasar sus logros para un poco sentar las bases de qué va a pasar hoy aquí, ¿vale? Entonces, Alejandro Requena es biotecnólogo por la Universidad de Valencia y tiene un máster por la Universidad de Granada, ha investigado sobre biología sintética, sobre microbiología ambiental y ahora trabaja en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas en el desarrollo de métodos de detección de virus. No está nada mal. También divulga ciencia en Instagram y TikTok con charlas e incluso monólogos y de hecho ganó el primer premio del jurado en la primera edición española del concurso Solo de Ciencia. Y lo más importante de todo, está hoy aquí para contarnos que pues, no son los astros, querida, es tu ADN. Así que un aplauso y... Gracias. Esto es una pinza, ¿no? Sí, te lo pongo yo. Ya está. Vale, perfecto, gracias. Si os hablo con este tono de voz me oís bien, ¿no? No se me oye flojito al fondo. Es que como en casa me decían que hablaba ya muy alto, pues algo bueno tiene que tener, ¿no? El proyectar la voz. Bueno, eso. Hola a todas y todos, gracias por venir. Bueno, yo soy Alejandro, como ha dicho José Luis, como si no me conocierais. Y nada, lo primero, gracias José Luis por la presentación y a ti y al resto del equipo Moebius por haberme permitido estar hoy aquí. Y nada, decir que la verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí hoy con vosotras y con vosotros, porque creo que esta es la primera vez que doy una charla de divulgación científica en el que es mi barrio de toda la vida. Vamos, en las calles que me han visto crecer y en las que tanto mi familia como yo hemos hecho nuestra vida. De hecho, literalmente era yo un bebé y mis padres ya me traían un montón de veces aquí a este bar. Y probablemente oyendo eso a lo mejor estaréis pensando, la poca gente que no me conozcáis, que diciendo esto o este bar es que es muy antiguo o es que yo soy más joven de lo que aparento. Y la verdad es que la respuesta está un poco ahí, porque yo tengo 24 años, estoy cerca de hacer ya los 25 y pues eso quiere decir un poco que este bar pues no es que abriera ayer, pero tampoco es que yo acá haya sido recién parido. Pero bueno, sí, con esto tengo que decir que tengo 25 años y eso significa que soy de la generación Z. Eso significa que estoy en territorio hostil, entre paréntesis, entre boomers y millennials. Lo comento sobre todo porque, a ver, es verdad que entre la generación Z, que es la gente de nuestra generación, y pues, los boomers sobre todo, ha habido un poco de rifirrafe, ¿no? Que nos decís que tenemos un poco la piel un poco sensible, que nos decís que ya no podemos mantener conversaciones como se hacía antiguamente. Y ante todas esas acusaciones yo solamente quiero decir una cosa, que parte de razón nos falta. Quiero decir, vale, sí, me hacéis llamar ahora por teléfono para pedir pizza, antes me tiro por la ventana de casa. O que me decís algo un poco medio tono más agresivo por encima de lo normal y no os preocupéis, que me pondré a llorar. Pero tengo que admitir que no todo lo de nuestra generación va a ser malo, os lo prometo, de verdad. De hecho, si en una cosa somos especialistas, la generación Z, creo yo, es, por ejemplo, en mantener y propagar toda la cultura y todas las herencias que nos dais las generaciones anteriores. De hecho, si ahora mismo nos pusierais en estos típicos programas reality show que ponen a gente joven con gente más mayor, o sea, gente de la generación Z con gente de la generación X, gente que ahora serían nuestros abuelos, si no me equivoco, en prácticamente todas las ocasiones sacaríamos dos cosas en común como mínimo. La primera de ellas es una cosa que es un elemento cultural que yo opino por lo menos que debería ser elemento o patrimonio inmaterial de la humanidad, al menos aquí en España. Y esa cosa es el cotilleo. Sí, nos encanta el cotilleo. Quiero decir, si ahora mismo me venís y me decís que tenéis un chisme, un salseo, un cotilleo sobre alguien que me da igual y que hace 10 años que no lo veo, vamos, me meto el cotilleo por el... bueno, APEC. Que a buen entendedor pocas palabras bastan.
La segunda de estas cosas que la generación X y Z sacaríamos en común es algo que a lo mejor os estáis imaginando en menor proporción. Y esa cosa es el horóscopo, el signo del zodíaco, la astrología. Y lo digo de forma no irónica, o sea, de verdad, si ahora os metéis, por ejemplo, en Twitter y os llenáis el feed con gente que sea más o menos de mi edad, con que sea normal y corriente basta, os fliparía ver la cantidad de gente que sigue el horóscopo y lo popular que es. De hecho, si no me equivoco, hay cuentas que están dedicadas exclusivamente a hacer rankings semanales del signo del horóscopo y la gente, lo peor de todo es que basa su autoestima y su quererse a sí mismo, lo basa en esos rankings. Yo, evidentemente, como buen Virgo, no me meto en ese saco, pero bueno. Y que además soy científico, vamos a ver. ¿Cómo voy a basar mi autoestima en el signo del horóscopo y en un ranking semanal? Yo lo hago en lo mismo que lo hace el resto de la comunidad científica, en cómo me salen los experimentos. Y también os digo, así me va. Pero bueno, es que incluso fijaos que este signo del horóscopo es tan famoso en gente de nuestra generación que gente muy admirada por nosotros, como por ejemplo una divulgadora de física que se llama Alba Moreno, no sé si os sonará, @físicamr en Twitter, o la mal llamada Choni de la física, pues esa es una chica que divulga sobre física en TikTok y que se ha hecho muy famosa, sobre todo la ha hecho famosa gente de nuestra generación. Y claro, se ha hecho tan famosa, y también porque es muy buena, que la han invitado a programas como La Resistencia a dar una entrevista, y en medio de la entrevista le empezaron a hablar del tema del horóscopo, y ella pues dio su punto de vista de que pues no es algo que esté avalado científicamente, no tiene su evidencia y tal. Pues bien, con todo esto, esa misma gente que la adoraba, que la había hecho famosísima, que le decía en términos de nuestra generación que si era madre, que si servía coño, que si estaba basada, toda esa gente de repente empezó a criticarla. También os digo, nuestra generación pasa del amor al odio que da gusto. Y es que, a ver, siento mucho si os chafo el asunto a alguna de vosotras y vosotros, pero es que el signo del horóscopo pues no está avalado científicamente, no tiene evidencia científica detrás y no deja de basarse en afirmaciones generalistas y amplias que ya bien seas Tauro, Piscis, Aries o Digimon, te vas a sentir identificada con todas. Quiero decir, es que son frases como, yo qué sé, lo que hoy te sale mal, mañana te saldrá bien. O yo qué sé, la línea 4 de Metro Valencia va a sufrir un retraso. O sea, son frases, insisto, muy genéricas y todo el mundo se va a sentir identificada. Pero todo este tema del horóscopo os lo comento porque hay una cosa que estoy prácticamente seguro que casi nadie conocéis de aquí. Y es que en la comunidad científica realmente tenemos nuestro propio sistema de astrología. A ver, es un sistema de astrología que no se basa en la posición de los astros en nuestro momento de nacer para decirnos cómo vamos a ser o qué nos tiene deparados el futuro. Pero sí que nos basamos en unos pequeños astros que tenemos dentro de nosotros, que son nuestros genes, nuestro ADN, y no tenemos una carta astral que sirva para ver esta alineación de los astros, pero sí que tenemos unas máquinas que son capaces de leer toda la información que tiene este ADN. Todo, insisto, con un montón de evidencia científica y muy corroborado, que funciona de verdad. Y es que además, no solo eso, sino que va un paso más allá, porque este sistema además nos puede permitir cambiar nuestro futuro. ¿Queréis que os cuente de qué va todo este sistema? Menos, como si no fuera el propósito de la charla, ¿sabéis? Ahora es cuando me decís, no, y os digo, venga, pues para vuestra casa. No, ahora en serio, para contaros este sistema os voy a contar sobre todo cómo lo hemos descubierto, cómo lo hemos desarrollado y cómo lo utilizamos a día de hoy, y para ello os invito a acompañarme en este pequeño viaje de 4 partes en el que descubriréis que muchos de estos misterios de la vida no se encuentran en los astros, sino que se encuentran en nuestro ADN. Así que comenzamos. Parte 1. Descubriendo nuestros astros. Pero antes una pequeña pausa para la hidratación. Es que aquí me seco mucho la boca, entonces voy a beber bastantes veces, os lo advierto. Bueno, parte 1, descubriendo nuestros astros. La primera piedra que se colocó para descubrir todo este sistema y desarrollarlo, se colocó de la misma forma que se han descubierto muchos hallazgos importantes en la historia de la ciencia, y es mediante serendipia. Para quien no sepa lo que es la serendipia, consiste básicamente en que tú estás buscando una cosa en concreto y te encuentras una cosa completamente distinta, pero con muchísimo más valor. Vamos, como cuando te metes la mano en el bolsillo buscando las llaves y sacas un billete de 5 euros. El ejemplo por excelencia de serendipia suele ser el de Alexander Fleming con el antibiótico, con la penicilina.
Pero este ejemplo de serendipia ocurrió incluso antes que el de Alexander Fleming, porque este caso que os voy a contar fue, si no me equivoco, en 1869 y Alexander Fleming fue en 1930 aproximadamente. En este caso hablamos del médico suizo Friedrich Mischer, que estaba haciendo un día de 1869 lo típico que hacen los médicos suizos un martes por la tarde: observar el pus de las vendas quirúrgicas desechadas. Estaba observando esto junto a su maestro y de estas vendas desechadas vio algo que no se encontraba. Y vio como una sustancia así blanquecina que no había visto nunca en su vida. Y decidieron aislarla para ver, pues para estudiarla en detalle, para ver qué contenía. Y vieron pues eso, que era una sustancia blanquecina, gelatinosa, que era muy ácida porque vieron que tenía mucho fósforo. Y como la habían sacado de los núcleos, de los glóbulos blancos, de estas vendas desechadas, decidieron llamarlo nucleína. De núcleo de glóbulo blanco, nucleína. Como veis en la comunidad científica, muy originales, para poner nombres no somos. Este sería, digo que es serendipia, porque este sería el primer contacto, aunque indirecto, que se tendría con el ADN por parte de la humanidad. Y digo que es un contacto indirecto porque realmente aquí lo que se aisló no era realmente ADN puro, sino que era una mezcla de ADN y proteína, bueno, proteína, que es realmente las histonas, que lo empaquetan en la cromatina, y por tanto era pues, una mezcla no pura, ADN y proteína. Sí que es verdad que luego, posteriormente, con el paso de los años, el discípulo de este hombre conseguiría aislar una fracción de la nucleína que solo tuviera el ADN y vio que además esta fracción seguía siendo muy ácida, que seguía teniendo toda esta parte de fósforo. Y como vio que era una nucleína muy ácida, decidió llamarla ácido nucleico. Insisto, no somos muy originales. Estos fueron unos descubrimientos que sí que es verdad que en la segunda mitad del siglo XIX pasaron bastante desapercibidos, no tuvieron mucha repercusión, pero luego ya en el siglo XX os aseguro que aquí pegaron un petardazo. De hecho, el primer petardazo de estos fue alrededor de 1920 de la mano del médico lituano Fabius Leven. Este hombre había observado que todas las células animales que estaba estudiando tenían la nucleína que habían aislado estos médicos suizos anteriormente. Y no solo eso, sino que este tipo de nucleína era como una cadena muy larga de piezas fundamentales y a cada una de estas piezas fundamentales decidió llamarla nucleótido. Además, este hombre observó que cada uno de estos nucleótidos, que es esta estructura química que podemos ver aquí, estaba formado por tres partes fundamentales. La primera era un grupo químico inorgánico fosfato, que aquí es donde está el fósforo, que daba el carácter ácido a esta nucleína que decían anteriormente. Luego también veían un grupo químico orgánico, que era que tenía muchos átomos de nitrógeno y que por tanto decidieron llamar bases nitrogenadas, de las cuales vieron 4 tipos, y luego una molécula central que estaba unida a estas otras dos partes, que era una molécula de azúcar, y que esta podía ser de 2 tipos distintos. Por ejemplo, en esta parte de la imagen, o sea, en este nucleótido de aquí, el azúcar es un azúcar de desoxirribosa, pero también puede ser de ribosa. Sería de ribosa si aquí, este grupo OH que veis aquí, lo tuviera repetido aquí. Entonces, en función de estos descubrimientos, decidió que los nucleótidos que tuvieran desoxirribosa se llamarían ácidos desoxirribonucleicos, ADN, y si tenían ribosa serían ácidos ribonucleicos, ARN. Pues este hombre, aparte de descubrir todo esto, se atrevió a más y se atrevió a decir que estos nucleótidos eran tan monótonos, eran tan rígidos, que era imposible que fueran ellos los que fueran a transmitir la información genética. Y como vemos, como sabemos, a día de hoy este hombre estaba bastante equivocado. Y os comento que esta pequeña anécdota de que este hombre estaría equivocado, porque quiero que veáis con esto que si bien es cierto, descubrió este hombre un montón de cosas que luego sí que serían ciertas, también descubrió cosas que luego no acabarían siendo. Y que esto es algo que es prácticamente inherente a la ciencia. Descubres algo que es prácticamente nuevo, lo estudias, descubres cosas que sí son, pero puedes descubrir cosas que luego acaban demostrando ser contrarias. Lo comento sobre todo porque en 2020, cuando salió el coronavirus y la gente estaba empezando a estudiar el SARS-CoV-2, me acuerdo que había ruedas de prensa en las que a lo mejor o el Ministerio de Sanidad o Fernando Simón decía: pues ¿os acordáis que decíamos que el virus se transmitía de esta forma y hacía esto a los cuerpos que infectaba? Pues ahora es esta otra, que hemos descubierto que estábamos equivocados. Y la gente se les abalanzaba cuando decían eso, no les permitían cambiar de opinión. Entonces con esto quiero que veáis que esto de que la ciencia se puede equivocar en algo nuevo que descubre, pues ha ocurrido en el pasado, sigue ocurriendo en el presente, como ha ocurrido en 2020, y que seguramente seguirá ocurriendo en el futuro.
Pero bueno, esta es una pequeña reflexión aleccionadora, continuamos con la historia principal. Pasaría el tiempo y se descubriría que efectivamente este hombre estaría equivocado. Y se descubriría, en parte, con este experimento que probablemente os suene a casi todo el mundo, porque a mucha gente le despierta recuerdos de Vietnam. Porque este experimento lo estudiábamos en todos los libros de biología de la educación secundaria. Muy brevemente, este era un experimento que básicamente descubría que si tú infectabas a ratones con una cepa de una bacteria de Pneumococcus, había algo que hacía que si tú le metías a ese ratón cepas que no eran contagiosas, que eran inocuas, había algo que hacía que esas cepas inocuas pasaran a ser contagiosas, algo que las transformaba, que las volvía malas. Y decidieron llamar a este tipo de sustancia que la transformaba principio transformante. Como veis, muy originales no somos, no me cansaré de decirlo. Se vio que este principio transformante era lo que transformaba las bacterias y posteriormente se vería que este principio transformante era una forma de ADN altamente polimerizado, es decir, muchos nucleótidos unidos que formaban una cadena muy larga de ADN. Este sería el primer descubrimiento dado por el médico británico Frederick Griffith, que demostraría que Leven estaba equivocado. Pero es que la comprobación definitiva se dio unos pocos años después, de la mano de Martha Chase y Alfred Hershey, ambos estadounidenses. Estos hicieron un descubrimiento, un experimento muy sencillo y muy sutil, que básicamente consistía en coger virus que infectaban a bacterias, que se llaman bacteriófagos, y ver qué era lo que les inyectaba para transmitir su información genética. Y vieron que efectivamente no estaban inyectándole sus proteínas, sino que estaban inyectando su ADN. Entonces, con esto se pudo descubrir que, definitivamente, el ADN era el principio transformante y que era el ADN el que transmitía la información genética de generación en generación. Y es que, además, si se descubre esto y pues, puedes demostrar que este hombre está equivocado, pues oye, mejor que mejor. Pero bueno, todo esto os lo comento, yo con esto no pretendo daros una clase magistral de historia de la ciencia, porque soy consciente de que os habréis quedado con un par de cosas y ya gracias, pero con esto os quiero demostrar que todo este tema del descubrimiento de la nucleína, del ácido desoxirribonucleico, ADN, información genética y tal, no es algo que haya descubierto una unidad de científico en una unidad de tarde en su laboratorio, sino que era el fruto del trabajo de muchísimas personas dedicadas a la ciencia y durante un montonazo de años, porque desde el descubrimiento de las vendas quirúrgicas desechadas hasta estas dos personas, pasaron aproximadamente, si no me equivoco, unos 100 años. Entonces, con esto quiero que lo tengáis en cuenta, este esfuerzo colectivo para descubrir cosas en la ciencia, porque aquí es donde viene la parte que todos estáis deseando que hable cuando hablo del descubrimiento del ADN, el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Porque sí que es verdad que fueron Watson y Crick, estas dos personas de aquí, las que propusieron que el ADN se encontraba en forma de dos cadenas y que se unían entre ellas. Pero es que realmente este trabajo, todo este mérito que se llevaron, no se lo hubieran podido llevar y no habrían podido descubrir nada de no haber sido por todo este trabajo previo y evidentemente de no ser por la contribución de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Y básicamente, muy resumidamente, este descubrimiento, lo que vieron básicamente es que efectivamente el ADN estaba formado por los nucleótidos que os comentaba anteriormente, que veis que están aquí, está aquí el azúcar que comentaba desoxirribosa, el fosfato, y lo más importante, aquí estaban las bases nitrogenadas, que pueden ser de 4 tipos, de adenina, citosina, timina y guanina, A, T, C, G, que no tiene nada que ver con ACDC. Y vieron que se unían además de forma muy específica entre ellas. Iban como en cita doble. La adenina siempre iba con la timina y la citosina siempre iba con la guanina. Pues con esto, con todo esto, consiguieron desarrollar una especie de retrato en el que identificaron que efectivamente era el ADN el que contenía nuestra información genética y descubrieron descubrimientos muy claves para determinar que efectivamente este ADN contenía muchos secretos de nosotros y cómo desenmascarar estos secretos en el futuro. Con esto vamos a llegar a la segunda parte, la de creando nuestra propia carta astral. Y aquí viene la segunda pausa para la hidratación. Si lo recordáis, acabo de decir que en la estructura de doble hélice del ADN había una cosa muy importante, y eran las bases nitrogenadas. Si lo recordáis, prácticamente un nucleótido en una cadena de ADN siempre va a ser igual, en el sentido de
el fosfato va a ser siempre el mismo, si es ADN siempre vamos a tener esta desoxirribosa, pero va a haber un único elemento que va a cambiar, y esas son las bases nitrogenadas. Lo comento porque esta fue la clave, que nos permitió desarrollar esta carta astral para poder leer los secretos que tenemos dentro de nuestro ADN. Porque además, dentro de toda la evidencia científica que avaló que la estructura de doble hélice de Watson y Crick era cierta, se descubrió que cada 3 bases nitrogenadas, cada 3 cositas de estas en una cadena de ADN, normalmente, y digo normalmente porque no siempre es así, pero no me voy a meter ahora en este berenjenal, normalmente a partir de 3 bases nitrogenadas se generaba un aminoácido de una proteína, que un aminoácido es como la unidad básica de una proteína. Entonces vieron que, dependiendo del orden en el que estuvieran estas bases nitrogenadas dentro del ADN, se iba a formar una proteína u otra. Entonces, esto fue la clave que permitió desarrollar esta tecnología de la carta astral. Permitió que sobre los 60, 70 más o menos, se desarrollaran una tecnología de secuenciar el ADN, que es pues, averiguar la secuencia, ¿no?, de estos nucleótidos. Se desarrolló una tecnología muy primitiva que efectivamente consiguió hallar toda la secuencia de las bases nitrogenadas de sistemas biológicos sencillos, como bacteriófagos, que son los virus que infectan bacterias, que os he comentado anteriormente. Y claro, con esto la comunidad científica se vino arribísima. Se dijeron, bueno, hemos conseguido sacar el ADN, el ácido nucleico de todo un virus bacteriófago. Venga, vamos a probar con cosas más complejas. ¿Por qué no probamos con todo el genoma humano? Entonces, claro, tú escuchas eso y dices, bueno, que vayan un poco con más de calma, ¿no? Yo qué sé, que sigan con virus sencillos, que pasen a bacterias, luego levaduras, organismos sencillos progresivamente, ¿no? Pues el 1 de noviembre de 1990 comenzó el proyecto Genoma Humano. Este proyecto, como puede indicar el nombre, insisto, no somos originales, era un proyecto muy internacional que pretendía averiguar cuáles eran toda la secuencia de bases nitrogenadas de todo nuestro ADN dentro de nuestras células. Y claro, si os he dicho que teníamos una tecnología muy rudimentaria que había conseguido secuenciar cosas muy sencillas, pues meterte ahora de repente con todo un genoma humano es como si te vas a como estas películas en las que el protagonista está en el Amazonas y se va abriendo paso con espadas o con cuchillos muy grandes para pasarse entre las plantas. Pues es como si tú te vas ahora al Amazonas con una espada, pero en vez de una espada tienes un cuchillo de untar mermelada. Quiero decir, secuenciar el genoma humano con la tecnología que tienes en el momento, pues vas a conseguir hacerlo, te va a llevar mucho esfuerzo, pero lo vas a conseguir. Entonces, claro, ¿qué queréis con estas condiciones? Que pasados los primeros 8 años el proyecto se secuenció un 4% del genoma humano. Pero claro, pasó el tiempo, sabemos a día de hoy, porque esto empezó en 1990, hablamos ahora de 1998, entonces claro, 26 años después dirás, vale, pues algo ha tenido que ocurrir para que la gente se ponga las pilas. Pues aquí, evidentemente, efectivamente, ocurrió un evento clave. Y ocurrió algo que hiciera un punto de inflexión, que hiciera que esta gente se pusiera las pilas, y tenía que ver con un hombre que se quería hacer un nombre muy importante en este hito de la ciencia. Porque, aunque fuera muy lento, esto, efectivamente, iba a ser un hito en la historia de la ciencia. Lo que pasa es que tenía varios problemas. Primero, tenía problemas con la burocracia estadounidense, que no es algo que haya cambiado mucho desde entonces, la verdad. Y luego también tenía problemas con la gente que mandaba en el proyecto Genoma Humano, en el consorcio público del proyecto Genoma Humano. Y claro, con esta ambición y con todos estos problemas, al final hizo como Bender en el capítulo de Futurama, cuando le echan de una nave espacial y dice, pues ahora voy a hacer mi propio parque de atracciones, con casinos y furcias. Pues este hombre era Craig Venter. Era un biotecnólogo y luego un empresario estadounidense que efectivamente quiso hacerle la competencia al consorcio público del proyecto Genoma Humano, creando su propia empresa de secuenciación, que a día de hoy conocemos como Celera Corporation. Claro, al principio la gente del consorcio público diría, coño, este no me va a hacer ninguna competencia, ¿dónde va este colgado? Pero claro, en cuanto este hombre empieza a decirles que ha comprado máquinas de secuenciación súper punteras y que van, vamos, como un tiro, pues claro, esta gente se le subieron de corbata, básicamente. Porque claro, estás tú 8 años intentando conseguir algo clave para la historia de la ciencia y ahora te viene un tío a decirte que te va a adelantar por la derecha y te va a quitar todo el mérito, pues evidentemente te tienes que poner las pilas. Pues aquí empezó en el proyecto Genoma Humano una etapa que podríamos considerar como una carrera,
que podemos comparar muy bien con toda la competencia que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. Me parece muy buena comparación, de hecho, porque este hombre, aparte de hacerse famoso, evidentemente, también quería que todo lo que él consiguiera secuenciar del genoma humano se patentara. De forma que si tú a día de hoy quieres acceder a toda esa información del ADN humano, tienes que pagar. Sin embargo, el proyecto Genoma Humano sí que consideraba que como el ADN es algo que compartimos todas las personas, pues es algo que deberíamos tener derecho a acceder de forma gratuita y de forma universal. Entonces, por eso digo que para mí se asemeja bastante a la carrera que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento. Y es una carrera que la verdad es que benefició muchísimo al proyecto, porque si en 8 años habían avanzado entre nada y menos, en los 3 años siguientes ya se avanzó de una forma brutal. O sea, la tecnología de la secuenciación del genoma humano en el periodo de estos años evolucionó, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando nos estaban dando toda esta historia en la carrera, desgraciadamente no con estos memes, nuestra profesora nos comentaba que había un momento, había una época en la que a lo mejor salía una nueva máquina de secuenciación que era, pues eso, súper puntera, súper tocha, buenísima, la pera limonera. Pues a lo mejor con el paso de 5 años se quedaba desfasada. Entonces, claro, fueron unos años de evolución brutal de la tecnología que consiguieron, además, asentar un poco de sentido común, porque si os había dicho que se pegaron el triple mortal para saltar de un virus al cuerpo humano, en este tiempo intermedio de conseguir secuenciar todo el genoma humano, gracias a estas tecnologías se consiguieron secuenciar órganos cada vez más complejos. Ahí ya en estos años intermedios ya se pasó a secuenciar virus más complejos, bacterias, algunos gusanos, algunas levaduras, también consiguieron secuenciar algún genoma de alguna planta. Entonces, poco a poco, al menos aquí, ya hubo un poco de trellat en todo este asunto. Y ahora la pregunta importante, que seguramente os estáis haciendo todo el mundo. ¿Quién ganó esta carrera? Pues bien, esta carrera realmente es como el típico programa de televisión que dicen y el ganador de este concurso es el público por haber visto este precioso programa. Pues algo similar. Para el año 2001, el consorcio público y Celera Corporation pactaron cruzar la línea de meta al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo. Y para el año 2001 se sacó lo que era el primer borrador de toda la secuencia del ADN de un ser humano. El consorcio, la empresa privada lo hizo en la revista Science y el consorcio público la publicó en la revista Nature, que son las 2 revistas más famosas y más prestigiosas de la comunidad científica en ese momento y ahora. Entonces, claro, sacaron todo esto y el consorcio público no se quedó contento con eso, sino que en el año 2003 ya sacaron la versión definitiva y en el año 2004 el consorcio público dijo que sacó una versión con el 99,99% de precisión del genoma humano. Así que, como veis, esta gente del consorcio público no solo eran los típicos estudiantes que se ponen las pilas cuando se le viene el examen encima, sino que además eran las típicas personas que cuando hacen el TFG lo guardan como TFG versión definitiva, ahora sí, de verdad, de la buena. Pero bueno, eso, con toda esta historia, con todo este proyecto, se consiguió efectivamente desarrollar una tecnología que era capaz de leer todas las secuencias de las bases nitrogenadas del ADN humano y sacar toda la información que había. De hecho, una cosa muy curiosa al respecto de esta historia es que cuando se consiguió sacar el primer borrador, en el año 2001, secuenciar 1000 pares de bases, que es lo que es una megabase, igual que un megabyte es 1000 bytes, pues una megabase, 1000 bases. Pues en el año 2001, que sacaron el primer borrador, secuenciar 1000 bases te costaba $10.000. Sé que parece 10 millones, pero aquí hay un punto y aquí una coma, no os preocupéis, no lo he dicho mal. Así que si se estimó que el genoma humano tenía 13.000 megabases, pues 13.000 por 10.000, si no me equivoco, 130 millones de dólares, iba a decir euros, de dólares como mínimo, se gastaron en secuenciar todo el ADN que teníamos dentro. La tecnología siguió evolucionando un montón hasta el día de hoy y de hecho ha evolucionado tanto y con ello han bajado tanto los precios para secuenciar un genoma humano que para 2022, que es el último dato que he podido consultar, secuenciar un genoma humano te cuesta aproximadamente unos $1.000. O sea, hemos pasado de gastarnos lo que le costaría al Madrid fichar a Mbappé o ir al concierto de Taylor Swift a gastarnos el salario mínimo interprofesional para sacar nuestro ADN y sacar todos sus secretos. Así que yo creo que es un hito bastante importante y que ha tenido bastante repercusión, la verdad.
De hecho, es que hasta fijaos que esta línea blanca creo que predice cómo deberían bajar los precios conforme pasan los años, y como veis, mejoraron todas las predicciones. Pues con esto llegamos a la parte 3 de nuestra pequeña historia. Iba a hacer una pausa para la hidratación, pero creo que estoy bien, así que vamos a seguir. Desvelando los secretos genéticos con evidencia. Porque claro, hemos desarrollado ya una máquina que es capaz de sacar toda la información que tienen nuestros pequeños astros. Pero es que hay un problema. Y es que, acordaos que os he dicho que las bases nitrogenadas solo son de 4 tipos. Y estas máquinas solo van a leer qué base nitrogenada hay en cada nucleótido. Entonces, claro, tú te piensas que vas a tener un montón de información y lo que vas a recibir es un libro gigante de 4 tipos de letras que son prácticamente todas iguales. Entonces, claro, ¿cómo pasamos de toda esta información a información biológica? O sea, ¿cómo pasamos de leer letras a leer palabras, por así decirlo, e incluso frases? Pues aquí entra una rama de la ciencia, que combina los principios de la informática y combina los principios de la biología y que, como no somos muy originales, hemos decidido llamar bioinformática. La bioinformática es una rama de la ciencia, insisto, muy compleja y es un berenjenal enorme, gigante, pero para el caso que nos ocupa me voy a centrar únicamente, la voy a simplificar y me voy a centrar en el caso que nos ocupa. La bioinformática es una rama de la ciencia que, muy grosso modo, consigue hacer análisis informáticos en secuencias de este tipo y a partir de todas estas letras es capaz de sacar, por ejemplo, si vas a tener algún gen entre todas estas letras, dónde se puede encontrar este gen, qué función es posible que haga, o incluso si se parece a muchas otras secuencias de otros genes de otros organismos. O sea, y hace muchas más cosas, pero lo principal es que hace esto. Entonces, claro, toda esta informática es la que es capaz de interpretar la información que nos da nuestra carta astral para poder predecir nuestro futuro y decirnos cómo somos. Para explicarlo de una forma un poco más que lo entendáis mejor, voy a explicároslo con 2 casos cortos reales, el primero de los cuales es un caso que se llama el receptor del factor del crecimiento epidérmico humano, HER2. Sus pronombres son she/her. Este es un gen que se descubrió con los análisis informáticos en toda la secuencia de ADN del genoma humano, y se descubrió que estaba más o menos, si no me equivoco, en el cromosoma número 17 de los seres humanos. Se vio que este gen normalmente fabrica una proteína que está relacionada con, en algunas zonas determinadas de la dermis humana, está implicado en el proceso de la división de las células y, pues eso, de que de una célula salgan 2. Claro, así a priori podría ser un trozo de nuestros astros que no merecería mayor atención, pero es que cobra muchísima relevancia, no sé ya ni hablar, cobra mucha relevancia cuando descubrimos, a partir de los análisis informáticos, que en un 15-20% más o menos de las personas que padecen cáncer de mama en estadio temprano, ven que este gen se expresa muchísimo más de lo habitual. Es decir, que esta proteína de aquí, se fabrica de una forma descontrolada. Entonces, podríamos decir que con toda esta tecnología de ver qué información tiene nuestro ADN, hemos podido averiguar un trozo de nuestros astros que es capaz de predecir nuestro futuro. Es capaz de predecir el futuro de personas que puede que estén padeciendo cáncer de mama, y es que no solo eso, sino que a partir de estas predicciones del futuro hemos podido desarrollar fármacos que sean capaces de poder remediar un poco estos niveles de cáncer de mama y que la gente no vea tan deteriorada su salud y su calidad de vida, como ocurre en el caso del trastuzumab. El otro ejemplo real que os quiero poner para demostrar que este sistema está extendido y que funciona de verdad es el proyecto Impact Genómica. Este es un proyecto estatal que lleva a cabo el Centro de Investigación Biomédica en Red, y cuyo principal objetivo, muy grosso modo, es conseguir democratizar toda esta tecnología de la secuenciación, porque si bien es cierto que os he dicho que cuesta 1.000 euros secuenciar un genoma humano, si no me equivoco, un aparato de estos de secuenciación punterísimos te cuesta 1 millón de euros, que eso me lo dijeron en una excursión a una empresa que secuencia cosas, me dijeron, esto cuesta 1 millón de euros, y yo estaba apoyado así, en el aparato, y me dijeron, cuesta 1 millón de euros, y yo, por si acaso mejor no lo toco.
Pues bueno, este proyecto lo que pretende es democratizar la tecnología de secuenciación del genoma humano de tal forma que tú les puedas enviar, por ejemplo, una muestra de tu sangre, de tu saliva, o incluso si eres un paciente oncológico o oncológica, pues mandarle que reciban una muestra tumoral, y a partir de ello poder diagnosticar enfermedades genéticas que puedas padecer o que a lo mejor no se te han manifestado ahora, pero pueden ocurrir en el futuro, y con ello, además, pues poder realizar los tratamientos que toquen, como puede ser el caso del trastuzumab que he comentado anteriormente, y desarrollar estrategias de prevención que permitan a la gente, pues incluso a lo mejor antes de desarrollar la enfermedad, tomar medidas que impidan que su salud se vaya tan mal. Entonces, con esto creo que os puedo demostrar bastante bien que podemos predecir el futuro de una manera rigurosa y científica, y además todos estos conceptos están relacionados con un concepto bastante futurista, que se llama la medicina personalizada. Para explicaros bien lo que es la medicina personalizada, por ejemplo, vosotros tenéis ahora y vosotras tenéis ahora un dolor de cabeza y normalmente os tomáis un ibuprofeno, ¿verdad? Un ibuprofeno le sienta bien a prácticamente todo el mundo. Pero es que hay gente a la que el ibuprofeno le sienta como un tiro. Y eso es algo que pasa en la medicina general, en la medicina de ahora, que normalmente te recetan algún fármaco para alguna enfermedad que tengas y es un fármaco que por lo general a la mayoría de la gente funciona bien, pero va a haber casos en los que a lo mejor el fármaco no te haga nada o incluso casos en los que el fármaco te va a sentar como un tiro, como el caso del ibuprofeno. Pues en este caso lo que pretende la medicina personalizada del futuro es tener en cuenta todo el ADN que tienes en tu interior, que no es solamente el ADN, porque también influyen pues, estilos de nuestra forma de vivir, en qué nos alimentamos y demás, pero lo voy a simplificar en el ADN. Tener en cuenta todo el ADN que tenemos en nuestro interior para ver si genéticamente estamos predispuestos a reaccionar mal ante X fármaco. Y si ven que vamos a reaccionar mal ante X, pues recetarnos otro distinto y asegurar que los casos en los que el fármaco te soluciona la enfermedad sean la mayoría y que los casos en los que te sienta como un tiro pues sean muy puntuales, que sean prácticamente residuales. Insisto en que este es un concepto que todavía está bastante en pañales, por así decirlo, sigue siendo más futuro que presente, y que desgraciadamente tengo mucho miedo de que cuando empiece a instaurarse en la sociedad sea bastante inaccesible y que solo la gente con más pasta pueda acceder a ello. Pero tengo la esperanza, aunque a veces soy un poco inocente, pero quiero pensar que en el futuro, no sé en cuántos años, pero en el futuro, lo más normal sea este tipo de medicina y que esto sea prácticamente una anécdota. Y con esto llegamos a la cuarta parte de nuestra historia, cambiando nuestro destino. Ahora sí que voy a hacer una pausa para hidratación. Hemos dicho que la comunidad científica tenemos nuestro propio sistema para descubrir nuestra información genética, descubrir cómo somos, descubrir qué futuro nos aguarda, y todo ello con evidencia científica, riguroso y que funciona de verdad, cosa que el horóscopo ya no hace. Y ya solo con esto el sistema supera con creces al horóscopo y a la astrología. Pero es que aquí viene el punto guay, y es que, aparte de predecir el futuro, también podemos cambiar el futuro de las personas afectadas por una enfermedad genética. En concreto, si hemos utilizado la secuenciación del ADN para averiguar si hemos leído nuestra genética para predecir el futuro, lo que nos va a permitir cambiar ese futuro va a ser la modificación genética. Cuando hablamos de modificar genéticamente a un ser vivo y lo queremos aplicar a biomedicina y a solventar enfermedades genéticas y demás, estaríamos hablando de lo que es el concepto de terapia génica. La terapia génica, básicamente, muy resumidamente, es un tipo de terapia que hace dos cosas. O sea, hace generalmente corregir mutaciones genéticas en los pacientes, pero lo puede hacer de dos formas. Puede hacerlo como en esta forma de la imagen, que tú tienes un gen defectuoso que implica alguna enfermedad, pues te lo quitan y te meten uno nuevo, o sea, uno sano, uno que va a ser funcional, o también puede directamente arreglar el gen que tienes defectuoso en la propia célula. Pero eso, muy generalmente, esta terapia se centra en sustituir los genes defectuosos que van a dar lugar a enfermedades genéticas por genes sanos. Esta tecnología también es verdad que el grueso de su investigación todavía está en etapas muy prematuras, pero eso no quiere decir que no haya terapias génicas que ya estén aprobadas por organismos gubernamentales. Por ejemplo, una aprobada por la Food and Drugs Administration, que es la agencia del medicamento estadounidense, básicamente, es una terapia que se llama Luxturna, que además, si pensáis un poquito, ya os podéis hacer una idea de lo que es, porque originales no somos.
La terapia luxturna se basa básicamente en este gen de aquí, que creo que se llamaba receptor epidérmico, no sé, no me acuerdo del nombre, RPE. Se basa en este gen que se expresa en esta parte del ojo, en esta parte de las células del ojo, y que gracias a los análisis informáticos hemos podido ver que este gen está relacionado con el proceso de cambiar la luz que recibes en un impulso eléctrico que va a interpretar tu cerebro para pues, saber qué es lo que estás viendo. Pues aquí lo que ocurre es que cuando este gen tiene mutaciones, se suele generar una proteína funcional del gen, porque este gen, pues eso, lo que participa es la proteína que genera, no el gen. Pues eso, si el gen está mutado, genera una proteína funcional, no ejerce bien su función. Y si además de esta mala suerte te toca la lotería de la desgracia y has heredado tanto por parte de tu madre como por parte de tu madre una copia defectuosa de este gen, vas a tener problemas de vista en los cuales tu retina se va a ir atrofiando, vas a ir perdiendo la vista poco a poco y a lo mejor puede que hasta la pierdas por completo. Entonces, en este caso, la terapia luxturna en lo que se centra es en proporcionarnos una copia que esté bien hecha, una copia funcional de este gen. Y para ello lo que hace es encapsular este gen en un virus modificado genéticamente, expresamente no para ser virulento, o sea, de verdad, es completamente seguro, le quita los genes de la virulencia para meter este gen y conseguir que el virus sea como una carabina, un vehículo que lleva el gen a las células en las que tiene que llevarlas. Entonces, en este tipo de terapias lo que se hace es pues, hacer un pinchazo en esta parte del ojo, que no sé vosotras y vosotros, pero a mí me da bastante aprensión, inyectar luxturna en esta parte del ojo, y aquí lo que ocurre es que este vehículo de aquí, que se ve pequeñito, pero bueno, este vehículo de aquí lleva el gen a las células en las que se tiene que expresar, que son estas células de aquí pequeñitas, y una vez se encuentran aquí dentro, ya fabrican la proteína funcional y ya consiguen que, a partir de la luz que ves, tu cerebro pues, consiga un estímulo eléctrico. Esta es una terapia que, insisto, está aprobada por la Food and Drugs Administration y ha conseguido, que de hecho creo que salió una noticia bastante reciente, o ayer o antes de ayer, que efectivamente los pacientes que se están administrando esta terapia en casos extremos, que no tienen ya más salida hacia adelante, están consiguiendo recuperar progresivamente sus niveles de visión gracias a este tratamiento. Otro caso real con el que os quiero explicar la terapia génica, es el último caso real que os hablo, de verdad, es el caso de CAR-T y la leucemia linfoblástica aguda. CAR-T, cochete para los amigos, como queréis llamarlo. Básicamente esta terapia se ha aplicado recientemente, hace un año, ya en niños con esta leucemia en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y básicamente en lo que consiste esta terapia es que en los pacientes a los que la quimioterapia no les ha funcionado, ningún fármaco les ha funcionado y no tienen ya ningún remedio, recurren a esta terapia. Entonces aquí lo que hacen es sacarles una muestra de sangre y de esa muestra de sangre consiguen aislar los glóbulos blancos, que son los que están relacionados con todo el tema del sistema inmunitario. De esos glóbulos blancos aíslan en concreto unas células que se llaman células T. Y son células que suelen estar relacionadas pues, con atacar tumores y demás. Lo que pasa es que normalmente no son capaces de atacar a los tumores de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, con esas células las modifican genéticamente para que sean capaces de expresar un gen que se llama receptor quimérico del antígeno, el gen coche, básicamente, el gen CAR, y este gen lo que hace es fabricar una proteína que estará en la membrana de las células y conseguirán que estas células T sean capaces de atacar los tumores de la leucemia linfoblástica aguda. Menudo gallo, parezco Manel Navarro. Entonces, como digo, se modifica la célula genéticamente para que exprese esta proteína, se multiplica para que esté en grandes cantidades y se vuelve a meter en el paciente. Y que no supone prácticamente riesgo porque como es son sus propias células, no va a haber problema de rechazo inmunitario. Y con esta terapia se ha visto que efectivamente, creo que el 70% de los pacientes que se someten a los ensayos clínicos con esta terapia ven reducidos sus niveles tumorales, con lo que pueden mejorar su calidad de vida y también un poco pues, prolongar su calidad de vida y su vida en general. Así que con esto creo que os he podido demostrar bastante que somos capaces de leer nuestra información genética, nuestros pequeños astros, averiguar la información que tienen, predecir nuestro futuro y cambiar el futuro cuando la enfermedad genética nos acecha con sus virguerías. Así que con esto llegamos a la última parte de esta charla, el epílogo. Qué penita. Como digo, pues a lo largo de esta charla hemos visto que realmente no es la astrología
la que va a decirnos quiénes somos o qué nos depara el futuro, sino que nos lo va a decir nuestro ADN. Y que sus secretos los vamos a sacar mediante la tecnología de secuenciación, que es nuestra pequeña carta astral. Esa tecnología de secuenciación nos va a permitir averiguar toda la secuencia de bases nitrogenadas del ADN y mediante los análisis informáticos que he comentado anteriormente, vamos a ser capaces de, a partir de muestras biológicas, hacer pues, sus respectivos análisis moleculares, analizarlos y ver si tenemos alguna enfermedad una enfermedad genética que vaya a alterar nuestro futuro. Una forma muy especial de predecir nuestro futuro. Y con la terapia génica, desarrollar o una terapia génica o una medicina personalizada que nos permita cambiar nuestro futuro, sobre todo pues, para mejor. Que no sean frases genéricas como que pues, lo que hoy te sale mal, mañana va a salir bien, o que Metrovalencia va a sufrir un retraso, que me quiten a mí todo eso y que me traigan a una buena bioinformática o un buen bioinformático que me lea mi secuencia genética y que me diga qué es lo que tiene deparado el futuro. Así que sí, para resumir ya todo esto, sí. La generación Z tenemos muchas cosas malas, insisto, a veces tenemos los nervios a flor de piel, lo admito. Somos incapaces de llamar por teléfono, también lo admito. Pero insisto en que somos capaces de transmitir la cultura que nos transmitís, y ya no solamente hablo de los cotilleos, que también, sino que hablo de toda esta ciencia que ha habido detrás del descubrimiento del ADN, de la modificación genética y de la secuenciación, y la llevaremos más allá. Seremos capaces, junto a mucha gente, bueno, no sé si nosotros o en esfuerzo con otras generaciones, pero en el futuro seremos capaces de tomar toda esta herencia cultural y llevarla al análisis diario, a que sea la rutina, a que sea lo mainstream. Porque en el futuro, para ver qué nos separa el presente y el futuro, no nos hará falta mirar a nuestros astros, sino que bastará con mirarnos a nosotros mismos por dentro para saber qué nos separa nuestro futuro. Muchas gracias. También podéis contarme qué tal ha ido vuestro día, no pasa nada. Dime. Dime. Hay una diapositiva Ajá. que pone Moore's Law. ¿Qué pone qué? Sí. ¿Qué significa? Aquí. A ver, no soy economista, la verdad, Yo te voy a decir lo que estoy prácticamente seguro que es, pero a lo mejor me podría equivocar. Yo intuyo, por esta predicción de aquí, que la ley de Moore es una ley que, en este caso, predice cómo van a bajar los precios de la tecnología que hay en el momento en función del paso de los años. Y que, en este caso, pues, hemos visto que toda la evolución de la secuenciación genética ha conseguido, digamos, mejorar las predicciones que tenía guardadas. Pero yo casi seguro te diría que es una ley de predicción de cómo va a cambiar el precio de una tecnología con el paso de los años. Y luego, en relación a bases de datos de ADN, ¿cuál Sí. es tu opinión? ¿Piensas que es una buena idea o no? Que esté todo el ADN almacenado en todas las personas. Pues a ver, evidentemente tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, o sea, puede ser un arma de doble filo muy buena. Con haber visto la película de Gattaca te puedes hacer ya una idea, pero si evidentemente tener todo nuestro ADN nos puede servir para tema de biomedicina, incluso para tema de evolución humana y para pues, tema de desarrollo de fármacos y demás, también es verdad que puede llegar a un punto en el que cosas que no estén necesariamente relacionadas con enfermedades, y sea, yo que sé, por ejemplo, tu fuerza muscular o tu altura o lo que sea, digamos que se utiliza esa información para generar como un sesgo, ¿no? Como en la peli de Gattaca, que decía que dividían a la gente modificada genéticamente de la que no, y que los modificados genéticamente eran los válidos, pues lo que decían en la película es un riesgo que puede ocurrir, eso es verdad. Entonces aquí tiene que entrar también, y que se suele dejar bastante de lado, todo el tema bioético, porque a la ciencia necesariamente le tiene que acompañar siempre la bioética para evitar casos como estos, que si tenemos el almacenamiento de bases de datos del ADN sirva efectivamente pues, para desarrollar fármacos o averiguar X cosas sobre X enfermedades, y nos sirva para pues, generar una segregación social que sea muy difícil, prácticamente imposible de superar. Entonces eso, es un arma de doble filo, y necesitamos a la bioética para conseguir que no nos salga el tiro por la culata. Ah, es verdad, sí, perdón. No, no Dime. pasa nada.
consecuencias y todo esto, Sí. cuando, no sé si has estado, pero yo sí que he tenido un proceso de cáncer y, en el libro sí que te dicen, ¿quieres saber el porcentaje que, o sea, Sí. tus hijos? Yo dije que no, porque claro, tú imagínate si a ti te dicen, tienes tantas probabilidades de que o que tus hijos, tal, ¿tú cómo le vas a decir? O sea, ahí veo que hay un conflicto muy fuerte, ¿no? Porque saber Sí. tanta información y no dejar al ser humano la incógnita. Incluso me pregunto, la genética también puede fallar porque tiene que haber algo de la decisión del ser humano que es, no sé, libre, ¿no? Gente que se haya muerto y yo me pregunto, algún médico dirá, uy, este señor no ha tenido nunca un ataque epiléptico, tiene todas las probabilidades porcentuales de la genética para que tuviera y no lo ha tenido, no ha sufrido, se ha muerto de otra cosa. Ahí hay una decisión inconsciente de la persona. Sí, no, sí, absolutamente. O sea, tú en el momento en el que si tienes la oportunidad de saber cómo es toda tu información genética, que ya ha ocurrido más en Estados Unidos que aquí, si no me equivoco, pero si tú tienes la oportunidad de saber cómo es tu información genética y qué posibles enfermedades puedes desarrollar, ya bien sea cáncer o ya bien sea otra enfermedad genética, tienes todo el derecho del mundo a no querer saberlo y eso ya es la decisión personal de cada uno. Hay personas que prefieren saberlo para tomar, digamos, formas de vida más saludables o que prevengan en mayor medida la aparición de esas enfermedades, pero hay otras que a lo mejor lo saben y dicen, ay, pues me voy a comer la cabeza porque es posible que salga esto y me olvido de centrarme... Claro, luego también al final es la decisión de cada uno. Sí que es verdad que ya de padre a hijo creo que sí que debe haber una decisión consensuada tanto del padre de decirle al hijo si tal o cual y del hijo de querer saber si tiene esa probabilidad o no, porque aquí ya incumbe a dos personas. Incumbe que ya no solo el padre lo tenga, sino que o la madre, sino que se lo vaya a pasar a sus hijos. Entonces, aquí también insisto, vuelvo a decir... Eso para una persona, ¿eh? Claro, entonces aquí insisto otra vez con la bioética, también es muy importante el respetar sobre todo que cada uno puede decidir si quiere saber esa información o no. Hay gente muy radical que dice, pues no, tienes que saberlo porque es el futuro. Y es algo, no, a ver, cada cual que haga con su vida lo que quiera, en ese sentido. Así que sí, absolutamente es muy... tiene que ser la decisión de cada uno. Ojalá se hubiera añadido aquí música de ascensor para esperar las preguntas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, cerramos. Si no hay más preguntas, pues nada, os agradezco a todas las personas por venir, sobre todo a los más conocidos. Muchas gracias por venir y eso. Ahí sí, el micro. Te robo esto. Vale, pues ya está. Muchísimas gracias. Puedes sentarte si quieres, así te relajas y te hidratas. Toma. Cuarta pausa para la hidratación. Pues nada, muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a todo el mundo por venir. La semana que viene, o sea, en principio esta era la última charla, ¿vale? Aquí acabábamos la primera temporada de Moebius y luego seguiríamos en octubre y demás, pero os cuento así un poco en exclusiva, porque no lo hemos dicho en ningún lado. O sea, dentro de 2 semanas, el 20 de junio, estamos barajando la posibilidad de hacer algo un poco diferente. Hasta ahora hemos hecho, con esta 9 charlas, pues eso, de aprox 1 hora sobre diferentes temas científicos, donde venía pues una persona experta en un campo y nos contaba cosas súper interesantes, y lo que queremos hacer dentro de 2 semanas es algo más grupal, digamos, más colaborativo, y lo que hemos pensado no está muy definido realmente, pero bueno, lo que hemos pensado es básicamente algo así como un cazadores de mitos científicos, y básicamente vendremos algunos de los ponentes que hemos participado durante esta primera temporada a desmentir mitos, creencias populares, ese tipo de cosas de nuestras ciencias. Entonces, Alex, por ejemplo, pues igual, no lo sé, pero habla de los organismos modificados genéticamente y... Mi intención es hablar de mitos y creencias de los transgénicos. Por ejemplo. Pues yo hablaré de física, Dani creo que participa, hablará de medicina, etcétera, etcétera. Cada uno hablará de un tema diferente y un poco desmitificando cosas que se creen o desmintiendo igual, típico titular de periódico que lo ves y dices, esto no tiene ni pies ni cabeza, pues eso, básicamente, insisto, aún está por definir. Entonces os invitamos a venir
participará Alex también, entonces podéis venir a verle y al resto también. Y si no podéis venir dentro de 2 semanas, no pasa nada. En octubre, segunda temporada de Moebius, serán algo así como 18 charlas desde octubre hasta junio. Y eso, aunque no venga vuestro hijo, hermano, amigo, compañero de trabajo o lo que sea, podéis venir también, no pasa nada. Y bueno, igual participa también. Y que se transmite online también. Y se retransmite online, como bien sabe la gente que nos está viendo por ahí, creo. O sea que si algún día no podéis venir, lo podéis ver online. Y ya está. Yo creo, bueno, siempre se me olvida decir, ahora ya es un poco tarde, ¿vale? Igual puede subir Alex y hacernos un pase aquí de modelos, pero siempre se me olvida decir, no sé por qué, que hagáis fotillos de Alex aquí en plan, los genes, el ADN, no sé qué, y las compartáis en Instagram. Y las compartáis en Instagram o lo que sea, en plan etiquetando a Alex, sus redes, etiquetando a Moebius Ciencia, y así vuestros contactos, digamos, vuestros seguidores en Instagram ven el planazo de jueves que habéis tenido hoy y dicen, oye, tiene buena pinta, me apunto a la próxima. Bueno, me aparto yo y le hacéis la foto, no, si salgo yo no... Siempre se me olvida decirlo, pero bueno, pues lo digo al final. Y ya está, ¿ya habéis hecho las fotos? ¿Sí? ¿Estáis bien? Si no os las paso yo luego me dais el WhatsApp o lo que sea, y os paso, que he hecho yo un par de fotos, os las paso. Vale, pues eso, ya está. Nada, muchísimas gracias a Alex, a todos, y nos vemos en 2 semanas, o en octubre, o cuando sea. Hasta luego.